Azira Eza, el plano de profecía. Tierra de los humanos de las praderas, los goblins del glaciar y del desierto, los elfos del sur y los enanos. Todos ellos y las criaturas que vagan estos planos se disputan el poder y la supervivencia en Azira Eza, entre dioses y demonios. En el año 250, un grupo de enanos funda una nueva fortaleza en el Gran Pico, un emplazamiento rico y pacífico al oeste del continente, enviados por la reina Dodok en nombre de su civilización, el Martillo Parpadeante, con una misión: cavar profundo para extraer el legendario adamantio y así lograr por fin ganar ventaja de recursos sobre la Espada de Mente, civilización de enanos con la que se disputan la hegemonía y que por el momento permanece en cabeza. ¿Quién llegará hasta la cima en esta carrera por el control de las montañas del continente? ¿Encontrarán nuestros protagonistas lo que buscan en el Gran Pico? ¿Qué otras cosas aguardan dormidas a ser descubiertas en esta expedición? Es hora de hacer leyenda. El futuro será del Martillo Parpadeante. El futuro será de los enanos. Bienvenidos una vez más a Ilomtobul, Moon Canyon. Todo sigue muy pacífico en nuestra fortaleza, tenemos más migrantes, sigue la construcción del pozo de adamantio, tenemos nuevos artefactos, tenemos bebés que han crecido y se han transformado por fin en niños, tenemos más enanos que querría presentarles, pero primero, antes de cualquier otra cosa, tenemos que lidiar con una pequeña situación que acaba de surgir, que es sinceramente preocupante, y es que, como podemos ver, Ustuz la Romántica ha sido poseída. ¿Poseída por quién o por qué? Se preguntarán. Pues lo mismo me pregunto yo. Así que vamos a seguir a Ustuz, vamos a ver qué hace. Y vemos que va hacia el interior de la fortaleza. Se dirige a los templos. Vale. Se quedó en un templo. ¿Quiere acaso esto decir algo? ¿De quién es este templo? ¡Oh, Dios mío! Es el templo dedicado a Besh. Besh es el dios que habíamos hablado en el anterior capítulo, que me había parecido súper interesante, que es el dios de la noche, las pesadillas y los sueños. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que es Besh el que está poseyendo a Ustuz? ¿Por qué razón? ¿Qué quiere Besh? ¿Qué es lo que necesita? Nunca había visto un comportamiento como este. Vamos a continuar observándola. A ver si hace algo nuevo. Estará, pues, no sé, hablando ahora mismo con Besh. ¿En trance? ¿O rezando quizás a Besh? A ver, ¿qué estás pensando, Ustuz? Realmente no quiero saber. Qué miedo me está dando esto. Ustuz, ¿qué es lo que no quieres saber? ¿Qué te está diciendo Besh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí rezando y ya está? ¿De eso se trata todo? ¿Todavía te estás comunicando? Ah, un momentito, se está ya moviendo por fin. Pasa de largo por las habitaciones, por el comedor, va a los talleres, efectivamente, y... Bien, ahora sí. Ustuz la Romántica ha reclamado una carpintería. Significa que quiere comenzar algún tipo de construcción comandada por el dios Besh. Vamos a ver de qué se trata esto. Vemos cómo recoge algunas maderas. No sé qué es lo que tiene ahí. Bueno. ¿Eso qué fue? ¿Una tela quizás? Bien, creo que tiene todo. Perfecto. Ustuz la Romántica ha comenzado una construcción misteriosa, guiada por la mano de Besh, el dios de las pesadillas. De acuerdo, Ustuz, pues vamos a dejarte que termines con eso y a ver de qué se trata. Muy bien, y llegó una nueva caravana de la capital guiada por Ith Dumazak, que es el representante de la capital que siempre nos visita cada año.
Así que bienvenido, Id, bienvenido. Vemos cómo se pasea por los templos igual que el resto de gente. Los templos son súper populares, parece. Y ahí encontró un meeting con nuestro alcalde Kubuk, el nervioso. Imagino que será para traer las noticias del imperio, del martillo parpadeante, y pues hacer tipo papeleos para los futuros comercios. Así que vamos a adelantar esto rapidito para no perder el tiempo con cosas aburridas, y les quería presentar a uno de los nuevos enanos nombrado por petición de uno de los espectadores, Resha Megidurdim, minero. Es un enano bastante caótico, se regocija en la discordia y trata de promoverla lo máximo posible. No le importa un pimiento lo que los otros piensen sobre sus acciones. Tiene una autoestima desproporcionada y es muy valiente ante el peligro inminente. Vamos a observarlo de cerca. Ustuz la Romántica ha creado Tulon Guzgash, un contenedor, un recipiente de Willow es sauce, creo. Y lo reclama como herencia familiar para ella. Un contenedor. Así que el dios Besh poseyó a Ustuz y hizo un contenedor. Tulon Guzgash. Este es un contenedor de sauce. La artesanía es de la más alta calidad. Está decorado con sauce, con lana de oveja y zircón rojo. Este objeto está decorado con anillos también de sauce. Ok, bueno, es un objeto útil, es un objeto interesante de hecho. Esto me hace pensar que el mensaje de Besh es que tenemos que seguir cavando el pozo de adamantio y este contenedor va a ser el contenedor que va a guardar el adamantio. Es un mensaje directo de que vamos a necesitar todos los contenedores que nos hagan falta. No lo sé. Voy a interpretarlo de esa manera. Te hemos oído alto y claro, Besh. Muchas gracias por tu bendición. A ver qué nos depara el futuro. Y con esta situación ya resuelta de Ustuz, no quiero perder tiempo y quiero hacerle caso a Besh. Quiero seguir cavando el pozo, quiero llegar profundo. Así que voy a ponerme manos a la obra con eso y es un muy buen momento para introducir una nueva sección que estoy preparando que me hace muchísima ilusión, de hecho, que se llama Leyendas de Azira Eza. Será el primero de varios, espero. Enseguida volvemos. En el año 1, cuando el mundo aún era virgen y la tierra aún salvaje y misteriosa, Babuk llevó a sus hermanos a las montañas en busca de un hogar. Babuk y Shenmonom se convirtió así en el primer rey de los enanos. Descubrieron allí su amor por la piedra y los metales preciosos, y del sudor de los suyos, Rodumzaneg fue alzada, la primera fortaleza de Azira Eza. Como símbolo, un martillo chispeante, forjando el progreso. Bajo la protección de Idnet, la diosa enana de la suerte, y desde su magnífica fortaleza, Babuk dominó la cordillera, y en honor a su raza, realizó junto a sus camaradas cercanos múltiples festivales y competiciones. De entre los competidores, un enano pronto se hizo destacar, el valiente Kikros Megidodom. Sus proezas le hicieron famoso en Rodumzaneg, y gracias a ellas ganó el título del primer general del que sería el gran ejército enano. Pero para Kikros este honor no era suficiente, y para una vez más demostrar su valentía, Kikros decidió hacer un viaje a las profundidades del mundo, donde ningún enano, humano o elfo se había aventurado antes. Todos le desearon fortuna y Kikros partió hacia la profundidad, prometiendo regresar con maravillosos tesoros. Un año entero pasó Kikros vagando las profundidades del mundo, y solo él sabe qué maravillas y terrores allí descubrió. Al regresar a Rodumzaneg, lo hizo a lomos de un Proteus gigante, y asombrando a todos con sus historias sobre cómo había conseguido domar a los 5 Proteus gigantes de las profundidades,
y de sus planes para el futuro de Rodumsaneg, dejó boquiabiertos y expectantes a todos, incluido el rey Babuk. El futuro del mundo sería de los enanos. Pero Kykrost no regresó solo. En su camino hacia la superficie, Kykrost había sido seguido por las pesadillas de las entrañas de la tierra. Fefu, la noche arremolinada, tentáculos desenfrenados, y muchos otros fueron los nombres que la criatura se le dieron. Una monstruosidad gigantesca que con su gas venenoso fue la perdición de los Proteus gigantes, de Kykrost, de Babuk y de la paz en Rodumsaneg. Algunos de los supervivientes escaparon, derrumbando la entrada tras ellos, y con el tiempo fundaron sus propias fortalezas en otros puntos del mundo, y la civilización que hoy se conoce como el Martillo Parpadeante, con aspiraciones de replicar la grandeza de lo que Rodumsaneg llegó a ser, la primera fortaleza enana. Pero hoy, Rodumsaneg no es más que una ruina sepultada donde Fefu aguarda, oculto en las sombras, por su oportunidad para ser libre. O eso cuentan las leyendas. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! No los había visto. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí, como pueden observar, todavía cavando este pozo. Es un trabajo durísimo. En realidad todavía queda un montón de tiempo. Voy a tener que dedicar aún más. Pero con sangre, sudor y paciencia lo vamos a lograr. Hola, Fluffer. ¿Cómo estás? ¿Te tratan bien? ¿Cómo va la cosa? Fluffer sigue aquí en el comedor contentísimo, la gente pasa, le saludan. Esta es la vida para un lobo gordo. Y mientras estaba acabando El pozo de adamantio, me quedé pensando por qué Besh poseyó a Ustuz específicamente, y se me ocurrió que quizás Besh necesita Ustuz para algo más, no solo para construir eso, así que voy a asignarla como una performer para Besh en el templo de Besh, que sea como su mensajera y representante, y que su destino esté siempre conectado. Una cosa que no comenté es que ya comencé la construcción paralela de los otros dormitorios. Tengo pensado hacer más o menos la misma cantidad de pisos, también un proceso pesado. También aumenté los entrenamientos de nuestro Adamantio Squad, porque necesitamos que estén preparados. Los vemos aquí, tenemos a uno haciendo sparring, prácticas, otro haciendo prácticas, alguien que está mirando una demostración de cómo esquivar, y me estoy dando cuenta que tenemos aquí entre los guerreros a una madre cargando a su bebé y... Oh Dios mío. Es una fiel creyente de Besh. Está por todas partes. Me preocupa ver a todos estos animales aquí tan contentos al intemperie ante el peligro de cualquier ataque. Voy a colocar, aunque sea los que pueden estar dentro, en el interior. Aquí junto a las granjas tenemos mucho espacio, así que voy a hacer la construcción aquí. ¡Ostras! Aquí abajo también hay hematita. Perfecto, perfecto. Ahora tan solo hay que hacer aquí la zona de pasteo nueva y colocar a los animales. Y para dar los últimos toques hacemos algunos nidos y van a poder poner huevos. Luego pensaré algo para proteger a los que todavía están arriba, los rumiantes. En los comentarios me dijeron que había una forma de hacer el minado solo de las venas y estoy probándolo ahora y es fantástico, la verdad que estoy súper agradecido. Vamos a extraer de aquí todos los minerales que podamos sin perturbar el piso superior. No sé muy bien qué puedo hacer, se me está ocurriendo quizás hacer al exterior un hueco y luego
en ese hueco poner a los animales, hacer que se pueda acceder desde abajo y poner unas murallas por arriba. ¡Oh! 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 ¡Increíble! Nuestros cachorros son perros. No me había dado cuenta con el paso del tiempo. Y encima son perros bien entrenados que estuvieron ahí desde que eran cachorros. Son los mejores guardias que se pueden tener para una fortaleza. Muy bien, esto merece una celebración. ¡Oh! Por fin llegamos a las primeras cavernas. Al parecer cavando nuestro pozo de adamantio, lo que significa que a partir de ahora vamos a tener que tener mucho cuidado y concentrarnos en hacer la ingeniería con cuidado para asegurarnos de que ningún ser que no esté invitado tenga acceso fácil. Y es un buen lugar en el que podemos hacer la primera base también. Vamos a explorar las cavernas. Vamos a hacer un poco de zoom out. Vale, no podemos ver demasiado de la caverna porque obviamente no la hemos descubierto, pero sí que podemos observar que hay mucha seda de araña gigante de cueva, lo cual es muy bueno para hacer telas. Ahora mismo es muy poco seguro. Vamos a hacer una entrada paralela mientras cancelamos la construcción para poder planificar un poco mejor el siguiente paso. Y desde aquí, como podemos ver, voy a cavar una escalera descendente que si vamos a ver hacia abajo es, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 niveles hasta la base de la cueva, la parte más baja, antes de atravesarla. Y ahí tenemos una salida. Todo esto por supuesto lo vamos a proteger. Y quizás en este nivel de aquí arriba donde estamos construyendo vamos a hacer la primera base que estábamos hablando. Esto es increíble, mira lo que tenemos aquí. Tenemos oro nativo. Este es un lugar perfecto para hacer la base. Vamos a poder sacar oro y ya tenemos otro metal precioso disponible para nosotros. Esta fortaleza es la leche. Is la tímida, nuestra cocinera, no ha dejado de hacer masterpiece tras masterpiece constantemente. Debe ser una super ultra mega cocinera porque cada pieza que hace es una masterpiece. Igual que Sass Hierro, obra maestra constantemente de sus crafts, lo cual es perfecto. Muchísimas, todo obra maestra. Creo que no lo comenté, tenemos aquí un pequeño pasillo que conecta las escaleras con el pozo de adamantio para que los invitados que crucen no tengan que ir a través de los talleres, por supuesto, pero podemos observar desde ahí, es un pasillo y cruza hacia arriba y luego solo queda decorar la entrada del pozo un poquito mejor. Hemos creado un nuevo regimiento, el Iron Squad. Tenemos entonces el Adamantio Squad, que son los más de lo más por ahora, que están armados con todos los inventarios, excepto Tipi, y el Iron Squad, que van a ser los nuevos reclutas que van a empezar a entrenar. Ahora que abrimos las cavernas, creo que es necesario un poco más de soldaditos. Vemos cómo están instalando la última puerta. ¿Y qué tenemos aquí? Una rata gigante, asustada, se está acercando aquí a Shem Butogmareth. Vamos a ver qué ocurre. ¿A dónde va la rata y qué hace? Oh, no, se acerca. Se acerca. Vale. Parece que el enano ha conseguido instalar la puerta y escapar. Y tenemos aquí la rata que me preocupa un poco, así que me parece que vamos a hacer nuestro primer entrenamiento de campo con el Adamantio Squad. A ver qué tal les va a los muchachos. Espera, un momento. Tenemos aquí también a un troll. Así que hay un troll. Tenemos un troll, además de una rata gigante. Pero ¿saben qué? Como el Adamantio Squad estuvo entrenando bastante, quiero ponerlos a prueba. Me gustaría ver cómo lo hacen en combate. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a seguir a la rata. Vemos que entra por la escalera y sube algunos pisos. Ay, de repente no estoy tan seguro, pero vamos a ver qué ocurre. Veamos. Siguiendo la rata. La rata parece ser que está subiendo por la rampa. Así es, sigue subiendo por la rampa. En cualquier momento se va a encontrar con nuestros soldados de adamantio. ¿Dónde están nuestros soldados? Vamos a buscarlos. Pongamos pausa un momento. Podemos ver aquí a nuestro squad acercándose hacia el pozo y esperando a la rata que se acerca rampa hacia arriba. Ah, vale. Vamos a seguir aquí. Parece que la acaban de ver y la rata se asustó. Así que vamos a seguir a Docost y a ver si es capaz de derribarla. Siguiendo a Docost, persigue a la rata. La está llevando contra un rincón. Ah, y ya está muerta. Muy bien. Buen trabajo, muchachos. Y ahora, ya que están aquí, vamos a enviarlos hasta el troll. Oh, vemos que el troll se acerca a las puertas. Una vez más, avanzan los guerreros lentamente
desciende la escalera junto con el resto de sus compañeros que le siguen por la retaguardia. ¿Qué ocurrió? Parece que el troll está muerto. Yo estaba siguiendo a Udil, pero alguien había llegado antes y combatió contra el troll. ¿Quién es? Muy bien, parece que Kogan mató primero al troll. Veamos ese reporte a ver qué ocurrió. Kogan recibió algunos golpes, pero bloqueó sus golpes. Atacó con su hacha. Parece que cortó primero sus piernas. El troll quedó inmovilizado. Entonces... Increíble. Una vez el troll estaba inmovilizado, le dio puñetazos en los pulmones hasta que el troll quedó sin respiración. Y luego con su escudo terminó de rematarlo en el suelo. O sea que vio que no hacía ni siquiera falta usar su hacha. Es un badass total. Buen trabajo. No fue tan emocionante, pero es el primer combate, así que los muchachos deben estar animados. Podemos continuar ahora con los quehaceres de la fortaleza por un tiempito más. Los muchachos siguen aquí preparando la nueva área para los animales rumiantes. Creo que podemos empezar a construir las murallas. Vamos a bordearlo de la siguiente manera. De este modo vamos a tener una muralla provisional que va a hacer que no sea tan fácil al menos alcanzarlos. Y mantenemos aquí debajo a los animales, pero le sigue dando la luz del día, que es lo adecuado, y podemos conectar esta sección con la fortaleza a través de una entrada que tendremos que pensar un poquito mejor. ¿Cómo puedo solucionar este embrollo? La verdad que estoy un poco confundido, no sé cómo afrontar esta bajada para poder hacer un túnel lo suficientemente grande. Bueno, algo se me ocurrirá. Vamos a necesitar más armaduras y no voy a poder comprarlas absolutamente todas. Creo que es hora de comenzar nuestra industria metalúrgica. Para ello vamos a hacer una habitación extra aquí. Todo va perfecto en Ilontobul, la verdad. Ya terminaron de hacer esta base, ahora a colocar a los animalitos. La razón por la cual lo estoy haciendo bajo tierra, en lugar de hacerlo a la superficie, es porque creo que luego puedo techar y sigue considerándose como que está en el exterior y los rumiantes pueden estar tranquilamente. Pero tendría que hacer algunos experimentos. Bueno, me acabo de dar cuenta que tenemos aquí en el exterior una especie de pájaro, un swallow gigante de cueva, que son unos pájaros propios de las cuevas que subieron hasta la superficie de la fortaleza y que al parecer uno de ellos está, dice, experimentando miedo mortal. Y bien que hace, porque vamos a ir con nuestros queridos Adamantio Squad a quitarnos de encima este pequeño embrollo que se nos pasó de largo. Así que aquí llegan los héroes. Primeros combates, los primeros golpes y la criatura ha muerto. Ya podemos ver aquí a los animales contentos rumiando su nueva zona, más protegidos. Pues la idea que tengo para esta sección es básicamente terminar de cavar las paredes de las cavernas sin añadirle una rampa, de forma que desde la parte superior del pozo se pueda ver el fondo, pero que los enanos utilicen las escaleras paralelas en estas secciones en donde es mucho más complicado hacer la rampa, y creo que así vamos a poder tener un pozo digno para el turismo. Un momento. Oh, mierda. No. Dice Rimtar el cascarrabias, minero cancela cavar porque está inconsciente. Dice, una sección de la caverna ha colapsado. Ay, no. Por favor, no. Vale. Vamos a hacer zoom y vamos a ver qué ocurre aquí. Vale, podemos ver en medio una especie de polvareda, porque aparentemente mientras alguien estaba minando ha habido algún tipo de derrumbe. Ay, ahí cae todo. Ay, no, por favor, que no haya muerto nadie, que estén todos bien, por favor. Vamos a echar un vistazo en el piso inferior. Ay. No. ¿Quién es? Oh, Dios mío. No, Rimtar. Creo que mi estrategia de cavar el túnel no fue la mejor decisión. Ok. A ver, me tengo que recomponer. Por si no quedaba claro, lo que ocurrió fue que Rimtar, intentando quitar esta sección de la caverna, como yo estaba explicando, sufrió un pequeño accidente, el piso se desprendió y cayó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pisos
hasta las profundidades de la caverna y falleció al instante. Fue una idea muy tonta la que tuve. Creo que voy a tener que cancelar ese plan. Pero por ahora vamos a hacernos cargo de tu funeral. Y un momento. Tenemos aquí también a Mafol y Kumasov. Otro minero. Está inconsciente quizás. Está sangrando. No puede respirar. No puede ponerse de pie. Y no puede agarrar. Me parece que también lo vamos a perder. Maldita sea. Estoy devastado porque Rimtar era uno de los personajes iniciales de la fortaleza. Pero bueno, tenía fama de quedarse atorado en diferentes lugares. No era el más inteligente, así que se la vio venir. La verdad. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que alguien venga a recoger. Y también hemos perdido a Mafol. O sea que hemos perdido 2 mineros en un accidente. Esto es un desastre. Esta es nuestra primer catástrofe. Me pregunto si esto es lo que Besh intentaba indicarnos. Sas Hierro es el encargado de llevar el cuerpo de Rimtar hacia su tumba. Podemos verle aquí. Rimtar, tu muerte no será en vano, te lo prometo. Has servido muy bien a esta fortaleza y te vamos a recordar. Abrid paso, que viene un héroe. Qué pena, no sé qué decir, estoy súper apenado. Las catacumbas estaban completamente en paz. Sas Hierro aprovecha después de dejar a Rimtar el cascarrabia, recoge una piedra y la sube porque tiene que probablemente hacer algún craft. Estos enanos, por favor. En fin. ¿Y Mafol? ¿Todavía está aquí? Supongo que alguien vendrá pronto a buscarle. ¿Por qué nadie recoge a Mafol? Pero bueno, ¿por qué nadie recoge el pobre cuerpo de Mafol? Que está todavía ahí esperando. Están todos haciendo otras cosas menos recoger el cuerpo. Por favor. Y al fin, después de varios días, alguien recogió el cuerpo. ¿Eh? Pero... ¿qué hizo? Creo que lo dejó tirado en medio del pasillo. ¿Me parece? Pues muy bien, lo que hicieron fue ir a recoger el cuerpo abajo y luego dejarlo tirado en medio del pasillo, como pueden observar, para que todo el mundo se vuelva loco viendo el cadáver de su querido compañero minero que murió cumpliendo con sus responsabilidades. Bravo, bravo. De acuerdo, alguien por fin lo lleva a la catacumba y lo coloca en su lugar de descanso eterno. Y no costó demasiado, solo unos cuantos días del cuerpo pudriéndose y muchos enanos traumatizados. Para terminar en una nota un poco más positiva, me gustaría comentar que ya tenemos a los enanos aquí trayendo el hierro para procesar. En esta habitación vamos a generar las armaduras, armamento y protección de todos nuestros ejércitos enanos y guardias. Tengo muchísimas ganas de empezar con eso. Vamos a continuar minando esto, podemos ver cómo estamos ya atacando las venas y la cantidad de magnetita y hematita que hay es impresionante. Estoy súper contento. Y para cerrar, y a modo de venganza por la muerte de nuestro querido Rimtar, he descubierto que en el nivel en donde hemos construido las escaleras paralelas en el pozo de Adamantio hay un troll esperando, así que para desahogarnos he enviado al Adamantio Squad para que acabe con él y así cerrar con una victoria. En cualquier momento deberían de llegar. Ya están aquí, van acá... Bueno, muerto. Eso fue muy anticlimático. En fin, fue un capítulo movidito, creo que vamos a ir cerrándolo ya por fin, que comience la producción del hierro, continuemos con ese pozo, que las muertes no sean en vano. Muchísimas gracias por mirar y quería comentarles que voy a dejar el link a un Discord que creé nuevo en el que podemos hablar todos de la comunidad en español sobre Dwarf Fortress y todo lo que esté relacionado con Dwarf Fortress. Si les interesa, pásense por ahí, voy a estar y charlemos un poquito. Hay grandes planes para el futuro, el martillo parpadeante no se va a dar por vencido. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Chao.